Hola, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, Bien. voy a pedir en la medida de lo posible que habiliten las cámaras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Como les había anticipado, vamos a ver publicidad registral, los principios registrales y demás. La ley que rige esta materia es la 17.801. Es una ley del año 68, que es con la reforma que viene de la mano de la reforma de la 17.711, que instaura todo el sistema de publicidad registral, entre otras modificaciones de mucha importancia. La particularidad que ustedes saben ya, porque lo vieron en la primera parte, es tener en cuenta que nuestros registros, el sistema de registración de los derechos reales, en particular con respecto a inmuebles, en nuestro estado, nuestro estado, bien digo, es de carácter declarativo y no es constitutivo del derecho real. Es decir, el derecho real sobre inmuebles se constituye extrarregistralmente, pero para ser oponibles contra terceros es requisito la inscripción registral, ¿no? Esto lo determina el artículo 1893 del Código Civil y Comercial, cuando dice la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código, no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Se considera su publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso. Obviamente, ustedes saben que existe una publicidad posesoria y una publicidad registral. La publicidad posesoria es aquella que se manifiesta a través de los actos posesorios, de la posesión misma, pero que para algunos casos no es suficiente para ser oponible a terceros, sino que es requisito esencial la posibilidad de la registración o la inscripción registral. Dice el artículo, continúa, si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real. ¿Cuál inscripción resulta constitutiva? La del automotor. La del automotor, perfecto. Hay inscripciones que son de carácter constitutiva, por ejemplo, la del registro de la propiedad automotor, es decir, hasta que no se registra esa inscripción, no se constituye el dominio sobre el vehículo. Bien. Termina el artículo con algo que es importante decir, que hace a la oponibilidad, sobre todo de la registración con respecto a terceros, es que no pueden prevalecerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Es decir, nadie de los que intervino en el acto, es decir, por ejemplo, un martillero, por ejemplo, un corredor, por ejemplo, un testigo que haya participado del acto y que figure en ese mismo acto, es decir, no es la parte adquirente, no es la parte cedente, pero es una persona que intervino. El notario mismo, ¿no?, que intervino en el acto, es decir, no podría argumentar desconocimiento por falta de registración. La sola presencia de esta persona en el acto
donde se constituye ese derecho real es suficiente para dar publicidad. Entonces, en algunos casos, es decir, son las excepciones a la regla, de quienes no pueden prevalecerse de la falta de registración para tratar de invocar algún derecho sobre el derecho constituido, el derecho real constituido oportunamente. Bueno, a partir de este artículo, que queda claro donde el derecho real no se constituye en el registro, pero sí se hace oponible a partir de ahí, es decir, hacemos patente este principio que tienen los derechos reales, que su oponibilidad es erga omnes, ¿no? Esta oponibilidad erga omnes se hace factible a partir de la registración, por lo menos para nuestro sistema. Por lo menos para nuestro sistema. ¿Y por qué digo por lo menos para nuestro sistema? Bueno, porque en realidad hay diferentes sistemas en el mundo que tienen diferentes, que plantean, perdón, diferentes modelos registrales, diferentes modelos registrales. Así tenemos un modelo que puede ser de transcripción, un modelo de transcripción. A ver, yo voy a intentar algo. No sé si lo puedo hacer. ¿Hay posibilidad de abrir una pizarra? Ustedes que la tienen mucho más clara que yo. No, ¿no? A ver. Creo que sí, pero no tengo ni idea cómo se hace. Yo en algún momento tenía armado una pizarra, incluso para dar este tema. No, acá. Denme 2 segundos, estoy tratando de abrir un Word. La verdad no tuve tiempo en estos días, porque de hecho hasta ayer estuve esperando respuesta para ver si podía dar la clase en forma presencial y no sabía. A ver si me permite compartir pantalla. Ah, no estoy como anfitrión. ¿Hay alguien del centro como anfitrión? No, no. A ver quiénes están participando. No. No sé quién es el anfitrión en este caso. Bueno, qué pena porque... No. Alejandro Gallardo está acá. Anabela Pereira. A ver que me levante la mano, Anabela. Hasta Secretaría acá. académica es un Sí. anfitrión. Araceli Mesa. Ahí. Carla Gru. Carla, ¿dónde estás? No te veo. Carla Gru. Acá estoy. Ah, estás ahí, perdóname. Estefanía, ¿quién es Estefanía? Ahí, ya te vi. Francisco Bombini. ¿Dónde estás, Francisco Bombini? Acá, ¿No está? Francisca. ¿No está? Francisca. Francisca. Ah, perdón. Sí, Francisca. Juan Cruz, Lumina Arroyo Huete, Magalí Carreras, Paola Minato, Vanessa. Bueno, no, bueno. Bueno, sí, continuamos. Les decía, porque algunas cosas era necesario por ahí anotarlas en una especie de pizarra, como para que a ustedes les quede más claro. Bueno, existen diferentes modelos de registración, diferentes sistemas, en realidad más que modelos, para hablar con propiedad, diferentes sistemas de registración de derechos. Uno de ellos, yo les mencionaba, es el de transcripción. En este caso, es uno de los sistemas más inseguros que existe, porque acá lo que la inscripción, es decir, la inscripción del derecho, tiene efectos muy limitados respecto a esto que se pretende con el registro. ¿Y qué es lo que se pretende con el registro? Dar a conocer algo, ¿no? Dar a conocer una situación jurídica
en principio novedosa, ¿no? ¿Por qué es limitado? Bueno, porque los vicios que pueda adolecer ese acto, que pueda adolecer, no quedan eliminados con el acto de inscripción. ¿Mm? No quedan eliminados por el acto de lo que se hace es un registro personal, es decir, que para saber nosotros si un inmueble está a nombre de quién está, como es en nuestro sistema, en realidad tendríamos que preguntarnos si a nombre de Daniel Núñez, cuál es figura ese inmueble que estamos viendo. Es de carácter personal, es decir, nuestro sistema es un sistema de folio real, que después lo vamos a explicar bien. Entonces lo que se hace es la búsqueda de los titulares del dominio, se hace por el nombre de las personas. No corresponde a cada inmueble un folio determinado. Ahora después voy a explicar lo que es un folio, no se los podría compartir, pero para que ustedes individualicen una plancheta de lo que es la cartulina donde figuran los datos catastrales o inmobiliarios de un inmueble. Les decía, entonces no corresponde a cada inmueble un folio determinado, y la continuidad de lo que son las transmisiones de dominio, las constituciones de derechos reales que se hacen, se va a hacer a través de notas marginales, que se hacen en el registro de esas personas. Por otro lado, lo que se incorpora en la transcripción es íntegramente el documento. Íntegramente el documento. Yo voy a explicar 3 sistemas, es decir, este de transcripción, el sistema Torrens, que es el sistema propio del sistema anglosajón, y el sistema alemán, y el francés, que es el que nosotros tomamos. Les decía, de transcripción... Disculpe, doctor, ¿me puede repetir lo del tema del documento? ¿Cómo? ¿El tema del documento de identidad se registra en su totalidad? No entendí esa parte. Del documento portante del acto jurídico de que se trate. Se trata de una compraventa y se escritura, se incorpora directamente todo el documento. Bien, no el bien. documento de identidad de la persona. Bueno, gracias. Bien, el documento registrado. Bien. Les decía, el sistema Torrens, que es uno de los sistemas propios del sistema anglosajón, se va a considerar que toda transmisión, el dominio va a pasar a la corona, y de la corona va a pasar al nuevo adquirente. Con lo cual, toda adquisición se transforma en originaria y no es derivada. No es que Daniel Núñez le transfiere por ejemplo, a quien veo acá, a Vanessa Morales. Entonces ahí está la correlación. Sino que Daniel Núñez le transfiere a la reina Isabel, y la corona de Inglaterra, más que a la reina, la corona de Inglaterra, le cede a Vanessa Morales. Le da el inmueble a Vanessa Morales. Ese paso previo por la corona se considera que elimina cualquier vicio que pueda tener esa nueva adquisición o esa transmisión de derechos, y por lo tanto el nuevo adquirente la recibe libre de cualquier tipo de gravamen, vicio o dificultad que pueda tener esa transmisión. Lo que se establece para poder responder ante algún vicio o alguna dificultad que pueda tener
es una indemnización a favor de, obviamente, la persona que se encuentre afectada. Vamos a ponerle que si Daniel Núñez transfirió un dominio de su inmueble y Daniel Núñez no era el titular registral del inmueble, pero esto llegó a la corona y la corona luego lo dio a quien me compró en los hechos el inmueble, en todo caso yo tendré que responder con una indemnización que está fijada y que es una especie de garantía con respecto al verdadero titular que va a venir y va a decir, bueno, yo vengo a recuperar mi inmueble de manos de Vanessa Morales. No, la adquisición es originaria, la dio la corona. En todo caso vos tenés un derecho a la indemnización y no a la reivindicación del inmueble. ¿Se entiende? Les miro la cara a todos, trato de adivinar. ¿Está claro esto? Es decir, no es una adquisición derivada, sino que es una adquisición originaria. Cualquier cosa me interrumpen, habilitan micrófonos y me interrumpen, como si estuviéramos en una clase presencial. Bien, les decía, luego tenemos otro tipo de sistema, que es el sistema alemán, que para muchos es, y Kipper lo menciona así, que es como el sistema más perfecto que existe, ¿no? El sistema alemán. En este sistema se inscribe el documento o el acuerdo mediante el cual figura en el registro como titular acá lo que se va a hacer es medio complejo explicarlo, a ver, porque tiene una cuestión de abstracción que hay que entenderla. Acá se inscribe el acuerdo mediante el cual figura en el registro como titular que conviene con una persona determinada transferirle a su nombre un inmueble, ¿no? Cuando una persona tiene inscripto a su nombre un derecho en ese registro, se presume que es él la persona que puede transferir ese derecho. Esta posibilidad es lo que se llama como principio de la fe pública registral, o da lugar al principio de fe pública registral. ¿Qué es la fe pública registral? Todo lo que figura en el registro se reputa como verdad. Y una verdad que no admite prueba en contrario, en este caso. Por lo tanto, se entiende que es de buena fe. En estos casos lo que se hace, se desvincula el negocio causal, el boleto compraventa, de la transmisión del dominio. Esto va a ser el acto abstracto, que se separa de la causa originaria. Por lo tanto, no se ve afectado. Es decir, el acto formal, lo voy a explicar de diferente manera para ver si se puede entender. La causa es el boleto de compraventa, ¿no? El boleto de compraventa. Esa es la causa originaria que da lugar a la transmisión de un derecho real, ¿no? Pero no se inscribe la escritura, ese boleto que puede estar instrumentado en una escritura, sino que se inscribe directamente la transmisión. Se transmitió el derecho real de dominio sobre el inmueble tal. Esa transmisión del derecho real de dominio solamente la puede requerir
el titular registral. Es decir, la situación registral del inmueble solo varía a pedido del legitimado registral. Ese legitimado registral es el que figura. Es como en el caso de lo constitutivo que hablábamos recién del automotor. Esperá que subo el volumen porque no se escucha nada. Algo automotor, te escuché al final, a ver. Es parecido al sistema que se utiliza en el registro automotor, que quien va a hacer la venta es el titular registral, o sea, el que tenía Es ese, sí, es muy similar al sistema del registro automotor. Así es. Solamente el titular registral es el que requiere la transmisión del derecho. Con lo cual elimina cualquier tipo de vicio y también se fija, por supuesto, para el caso de que hubiese algún problema, una indemnización a favor del afectado. Luego tenemos el sistema francés, donde el propietario no va a ser propietario respecto a terceros si no se transcriben sus títulos en el registro correspondiente. Nosotros entonces tomamos este sistema, es decir, de la necesidad de que el registro tenga una característica registral. Digo una cosa más del sistema alemán que no es menor. Es convalidante. Es convalidante, convalida. Es decir, hasta tanto no esté inscripto el derecho real, no está convalidada esa transmisión. Bien. Nuestro sistema, bueno, que les decía, está dado por la ley 17801 del año 68. Ordena la inscripción a los efectos de la publicidad registral. ¿Están todos con computadora o hay alguien con celular? ¿Sí? Con lo cual, si yo les dijera que googleen la ley, o si tienen el código ahí, lo tienen a mano, pero lo pueden visualizar, aunque me dejen de ver a mí. Lo podemos hacer así, porque la idea mía era compartir pantalla, pero lamentablemente no estoy como anfitrión, no me avivé de pedirlo. Y no a ver si lo voy a intentar de vuelta. El anfitrión inhabilitó, no. Lo debo tener que pedir con anticipación. Bueno. La ley 17801, no sé si la están visualizando, cualquier cosa me dicen. Comienza por el artículo 1 que dice que darán sujetos, obviamente todas las leyes arrancan por el artículo 1, perdón, esta obviedad. Bueno, quedarán sujetos al régimen de la presente ley los registros de la propiedad inmuebles existentes en cada provincia, en la capital federal y territorio de la nación nacional de Tierra del Fuego, Antártida y islas del Atlántico Sur. Primera aclaración que hago al respecto en este sentido. Vélez Sarsfield, esto yo lo mencioné en la primera parte de la materia, Vélez Sarsfield descreía de los registros. Vélez Sarsfield descreía de los registros. Más que de los registros, voy a aclarar esto. En realidad Vélez Sarsfield decía, descreía de las personas que iban a componer esos registros. Él consideraba que no estaba la instrucción suficiente de las personas como para generar registros donde se pudiesen registrar las transmisiones de derechos reales, a los efectos de su oponibilidad o de su publicidad y consiguiente oponibilidad a terceros. Sin embargo, las provincias
en uso de sus facultades empezaron a crearlos. Y determinaron leyes provinciales donde se tenían que registrar estas transmisiones. Los primeros derechos reales que se inscriben en realidad tienen que ver con las hipotecas que se registran. Y después, ¿están viendo hipoteca? ¿No? Todavía no, por lo que sé, ¿Todavía no? dieron una clase inaugural de garantía, pero todavía no. Bien. Bueno, los derechos reales, particularmente de garantía y particularmente, perdón, el de hipoteca, la inscripción no es declarativa. Entonces digo, había que inscribirlo. Bien. Eso véanlo y pregúntenselo al docente, que ¿es declarativa, es constitutiva? ¿Cómo funciona la inscripción? Bueno, lo dejo para esa parte. Les decía, Vélez Sarsfield consideraba que la Argentina no estaba preparada para tener registros, pero sin embargo, las provincias empezaron a crear estos registros y en estos registros se empezaron a registrar las transmisiones de derechos reales a partir de órdenes provinciales de la ley, de leyes provinciales. Lo que dio algún jurista a decir que se trataba de una feliz anomalía esta situación. Era una anomalía, pero era una buena anomalía, porque daba seguridad al tráfico jurídico de los inmuebles. Así llegamos a el año 68, 1968, donde se dicta la ley 13512, donde se plantea todo el sistema de publicidad registral y demás, se reconocen estos registros y se sanciona esta ley 17801, y que por eso tiene importancia este artículo 1 como para encuadrar la materia. Si ustedes leen esta ley, van a encontrar que tiene diferentes capítulos, diferentes partes, pero que no se lee del artículo, o no se estudia del artículo 1 al que termina, que no recuerdo ahora cuántos artículos tiene, pero si no me equivoco son 40 y pico, sí, 46, bien digo. No se lee de esa manera, sino que muchos de estos artículos responden a principios registrales. Entonces, cuando ustedes lo lean, cuando ustedes lo estudien, lo tienen que leer de esa manera. Es decir, cuando leen, por ejemplo, lo que es tracto sucesivo, van a leer artículos 14, 15 y 16, por ejemplo. Y así con cada uno de los temas. Salvo estos tres primeros artículos que me parece importante mencionarlos, el examen va a seguir siendo oral, pero muchas veces cuando se toma escrito se preguntan estos dos artículos en particular. Y no sería nada raro que en un oral se los pregunten nuevamente, ¿no? Que son el artículo 2 y el artículo 3. El artículo 2 les va a decir qué documentos tienen vocación registral. Fíjense que yo estoy diciendo qué documentos tienen vocación registral y no estoy diciendo qué documentos se inscriben o se pueden inscribir en el registro. Fíjense la conceptualización que uso, porque es la conceptualización adecuada y es como se preguntan. Entonces, ustedes por ahí se estudiaron bárbaro el artículo 2, lo tienen recontra claro, pero dijeron, cuando estudiaron esa parte, cuando pusieron en el título, en su apunte, en su resumen, dijeron, ¿qué documentos se pueden inscribir? Se pueden inscribir estos. Ahora, por ahí le dice, ¿cuáles son los documentos con vocación registral? Y se quedan como pensando, uy, me está matando con esta pregunta, esto no está en la ley, ni en los libros. Bueno, entonces, por eso lo aclaro, lo pueden llamar de las dos maneras, pero técnicamente se habla de documentos con vocación registral. Sobre todo si les toca en examen, en general tomamos nosotros, pero por ahí les toca a alguno de los escribanos de la cátedra y quiere que sean técnicos en esta cuestión. Bien, les decía, esta ley, que yo la tengo sin modificar,
estoy leyendo eso, a ver si tengo el texto actualizado de la norma. Acá está, porque estaba leyendo una norma que hablaba del 2505, que era el código de Vélez. Ahí abrí la nueva. Dice, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1890, 1892 y 1893, y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, para su oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según correspondan, los siguientes documentos. Y entonces les menciona cuáles son los documentos que se pueden inscribir o que, como les decía, tienen vocación registral. Perdón, ¿te puedo hacer una preguntita? El 1 Sí. es distinto, ¿viste? Sí, Termina el en 1 estaba Capital Federal. leyendo, bueno, quedarán sujetos al por eso régimen de la presente ley los registros de propiedad inmueble existentes en cada provincia y capital federal. Es decir, elimina Listo. Tierra del Fuego, toda esa parte. nada más que eso, pero en realidad Ok. tiene la misma mirada. Gracias. Bien. Por eso ahora abrí, cuando leí el artículo 2 que me mencionaba el 2505 de Claro, yo Vélez, buscaba porque tengo... están modificados. Está, Lo gracias. estoy leyendo de Infolec, vieron que siempre está Yo también. el texto de la norma y figura abajo después el texto actualizado. Bueno, abrí el anterior. Bien, les decía, el artículo 2 dice, de acuerdo con lo dispuesto en estos artículos, bueno, ¿cuáles son los documentos que se pueden inscribir? Lo que constituyan, transmitan, declaren, modifican o extinguen derechos reales sobre inmuebles. Bueno, esto es sencillo. Cualquier derecho real que constituya, es decir, una compraventa donde constituimos un derecho real de dominio a favor de una persona, se inscribe. Que constituya, que transmitan, que declaren, que modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. Muy bien. Dice, los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares. Dispongan embargo, inhibiciones y demás providencias cautelares. Fíjense que estos documentos son originados por una resolución judicial. Es decir, ¿quién dispone un embargo o una medida cautelar de cualquier tipo? Bueno, es un juez siempre. Entonces, si el juez declara el embargo de determinado bien, ese embargo, esa resolución que se notifica mediante un oficio dirigido al registro de la propiedad inmueble, un oficio incluso que va con lo que se llama el folio, foliado, ese oficio se inscribe en el registro. Lo mismo que una inhibición y otro tipo de providencias cautelares. Una inhibición, las inhibiciones son de carácter personal, ¿no? Y eso se hace cuando no se conoce ningún bien a nombre de una persona determinada y dice, bueno, a nombre de Daniel Núñez no se escriba ni se modifica nada de lo que él pueda tener o pueda llegar a tener. ¿Se entiende? ¿Y lo oficiás al Registro Nacional de la Propiedad Inmueble o al de la provincia? No. Fíjate que quedarán sujetos al régimen de la presente ley los registros de la propiedad inmueble existentes en cada provincia y en la capital federal. Si los registros son provinciales. Por eso aclaraba esto de la situación anómala, donde las provincias crearon sus propios registros. Y lo que hizo la ley no fue más que reconocerlos como una facultad no delegada por las provincias. Y una posibilidad de crearlos. Bien, entonces, los que constituyan, los que disponen embargos e inhibiciones, y finalmente el inciso C dice los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales. Hay documentos de carácter provincial que pueden tener la posibilidad de inscribirse en los registros. Muy bien. El artículo 3 dice, para que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscriptos o anotados, deberán reunir los siguientes requisitos. Entonces, esto lo que yo quiero que entiendan es, el artículo 2 les dice cuáles son los documentos que se pueden registrar. Y el artículo 3 lo que les dice es, qué requisitos tienen que tener esos documentos
esos documentos para que puedan inscribirse. ¿Cuáles son los que tienen vocación y cuáles son los requisitos que requieren esos documentos con vocación registral para poder registrarse o inscribirse? ¿Está claro? Porque también esto hace a la confusión muchas veces del tema. Hace a la confusión del tema. En esos requisitos va a decir estar constituidos por escritura notarial o resolución judicial o administrativa, según legalmente corresponda. Tener las formalidades establecidas por las leyes y estar autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para hacerlo. Revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismo o con otros complementarios en cuanto al contenido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio, derecho real o asiento practicable. Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscritos o anotados los instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente. El 3 bis dice lo siguiente: no se inscribirán o anotarán los documentos mencionados en el artículo 2, inciso A, es decir, aquellos que constituyan, transmitan, declaran, modifican o extinguen derechos reales sobre inmuebles, si no constare la clave o código de identificación de las partes intervinientes otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o la Administración Nacional de Seguridad Social de corresponda. Fíjense que el artículo 3 bis agrega un requisito al artículo 3. ¿Y qué es este requisito? Bueno, es una clave de identificación, una especie de, en realidad es el quit, que se debe anotar también, de las partes intervinientes. Esto es una cuestión que tiene la AFIP para controlar de alguna manera la transmisión de bienes. ¿Se entiende? Entonces es como un requisito más el 3. La necesidad de tener una clave de identificación personal de las partes intervinientes en el negocio jurídico. Bueno, está claro entonces, primero, por qué se crean estos registros, cuáles son los que tienen vocación registral o en realidad cuáles son aquellos que se pueden inscribir, y de estos documentos que se pueden inscribir, cuáles son los requisitos que se tienen que tener en cuenta para poder hacerlo. Muy bien. ¿Cuáles son las características de estos registros, de nuestros registros, o de nuestro sistema? Sistema yo les decía, de folio real. Bueno, en primer lugar es un registro de documentos y no de derechos, como sí lo es el sistema alemán. Estos documentos se identifican con el nombre de títulos, por supuesto, que van a contener el negocio jurídico portante que da lugar al nacimiento de un derecho. Estos documentos pueden ser una escritura, les decía hoy, pero obviamente también puede ser una resolución judicial. Puede ser también una resolución judicial de cualquier característica. Otra característica que tienen nuestros registros, es decir, primero es un registro de documentos. Segundo lugar, ya lo mencioné, no es convalidante la registración, sino que es una registración de carácter informativa, publicitaria, declarativa del derecho. Por lo tanto, al no ser de estas características, genera a favor del titular una presunción iuris tantum atributiva del derecho, pero no es una presunción iure de iure. Es decir, esta presunción de que Daniel Núñez, dueño de este inmueble,
es iuris tantum. Podría venir cualquier persona y rebatir esa presunción a través de prueba en contrario. ¿Está claro? Fíjense que el artículo 4 dice: la inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes. Es decir, yo puedo inscribir un título nulo. Lo podría hacer. Por eso me podría dar la presunción de titularidad, pero es una presunción iuris tantum. Por lo tanto, si hay una acción judicial que declara la nulidad de ese documento, se rebate y no es iure te iure, es decir, admite prueba en contrario. Bien. Bueno, otras características, dice Kipper, dice la protección de los negocios en gestión mediante la reserva de prioridad. Hay un sistema de reserva de prioridad que tiene que ver con la posibilidad de que cuando uno está formalizando un negocio jurídico, con lo que se llama el pedido, con los pedidos de certificación, lo que hace es generar lo que se llama bloqueo registral, e impide que durante un plazo determinado pueda entrar otro documento que altere o modifique este negocio ya iniciado. Lo explico someramente, lo vamos a ver la clase que viene, porque seguramente hoy no terminemos. Tiene que ver con si yo voy a comprar un inmueble, entonces voy al escribano, vamos con la vendedora, generalmente el escribano lo pone la parte compradora, y es lógico eso, ¿por qué? Porque se tiene que garantizar de que esté todo bien. Entonces yo quiero poner a alguien de mi confianza para que haga el estudio de documentos, ¿no? Entonces voy yo al escribano, ¿y qué va a hacer el escribano? Va a pedir, dice, bueno, yo pido los certificados. Cuando pide los certificados el escribano, genera lo que se llama bloqueo registral, que me da un plazo determinado. Lo vamos a ver la semana que viene, porque además son como diferentes plazos que se van sumando unos a otros. Durante ese proceso, durante todo ese tiempo, si entra una inhibición, entra un embargo sobre ese inmueble, está bloqueado, es decir, queda anotado una especie de marginal. Es decir, si el derecho se concreta, la constitución del derecho se concreta a favor mío, el embargo es como que nunca hubiese llegado. Si el derecho no se concreta a favor mío, y el embargo obviamente es contra la otra persona, ¿no? Y se tiene que materializar en un inmueble de su propiedad, porque forma parte de su patrimonio, en ese caso sí se materializa. Entonces, este sistema que nosotros tenemos protege los negocios jurídicos en gestión. Protege los negocios jurídicos en gestión. Bueno, les decía, plantea un sistema de folio real, que ahora vamos a verlo, de qué se trata. Y por otro lado, establece límites a la facultad calificadora. Límites a la facultad calificadora ¿de quién? Del registrador. Es decir, el registrador no puede calificar cualquier cosa, sino que tiene algún límite al momento de hacerlo. Y vamos a ver después en qué consiste esta facultad calificadora que tiene el registrador. Bien, yo les decía, el sistema es de folio real. ¿Y qué quiere decir el sistema de folio, el folio real? Que después se materializa en un principio registral, que es el de especialidad. Bien, el sistema de folio real consiste en una ficha o tarjeta que va a contener la descripción física
del inmueble. La descripción física tiene que ver con la ubicación, el número por el cual se registró, que es eso es lo que se llama matrícula, la nomenclatura catastral del inmueble, la designación que tenga el mismo, bueno, los antecedentes dominiales y los derechos reales que se han asentado sobre la cosa. Yo, a ver si tengo, bueno, para la próxima semana voy a tratar de poder graficarlo para que ustedes lo puedan tener, para poder visualizarlo, porque es interesante verlo. Ahí la compañera, a ver qué está mostrando. No, a ver. Ahí. Bueno, en realidad, ¿eso qué es? Esto es... Ahí está, no veía la parte de abajo. Me veía lo de arriba. Bueno, lo que está mostrando ahí la compañera es un extracto de un folio real. Si ustedes se fijan, en la parte de arriba, no lo van a ver porque está muy chiquitito, está lo que se llama la matrícula. La matrícula es el número de identificación, que viene a ser el DNI del inmueble, que habitualmente va acompañado con un número que está entre paréntesis al lado de ese número. Vamos a poner, el número de matrícula es 352.273, ¿no? Ese es el número de matrícula. Y al lado, entre paréntesis, justo al lado, figura otro número que es el que individualiza el partido donde se encuentra. Por ejemplo, Mar del Plata es el número 45. Si el inmueble es de la ciudad de Mar del Plata, va a decir 045 o 45. Esa entonces está, esa es la matrícula. Luego hay un dato de carácter catastral, es decir, la matrícula es un dato de carácter registral, del registro, pero también hay un dato de carácter catastral, que lo da catastro, que es la identificación de la parcela. En esa identificación de la parcela es lo que figura como circuncisión 1, manzana tal, subparcela o parcela. Generalmente las subparcelas son cuando se tratan de inmuebles, departamentos o cocheras o ese tipo de cosas. Polígono en otros casos, cuando es más. Esa es lo que llamamos nomenclatura catastral, que es un dato que da catastro. Entonces, en la primera parte, en la parte de arriba, habitualmente, de lo que es el folio real, está toda la individualización del inmueble. Abajo va a figurar a nombre de quién está y cómo adquirió ese inmueble, y va a figurar el antecedente, es decir, que lo compró fulanito de tal, a través de la escritura tal, que figura con el número tal, pasada por anteescribano tal. Es decir, no se transcribe todo el documento, por eso no es de transcripción, sino que es de inscripción. Nuestro sistema, en ese sentido, se inscribe, se extraen los datos más importantes del documento donde se constituyó el derecho real, y figura, bueno, esos antecedentes, ¿no? Y al lado de esos datos, es decir, en otra columna, va a figurar si hay anotaciones personales o como les decía, inscripciones que tengan que ver con embargos, cancelaciones de embargo, hipotecas, cancelaciones de hipoteca y demás. Esos datos, todos esos datos hacen el folio real, que en definitiva es como el DNI del inmueble. Ese es el DNI del inmueble. Y así figura nuestro registro. Qué bueno que lo tenés. No sé si debe haber en el centro de copiado algunos modelos de folio real o de estas certificaciones de dominio que por ahí mostraba recién la compañera. A ver, que sirve no para el estudio, sino para que ustedes puedan visualizar de qué se trata el folio real, porque si no es muy difícil visualizarlo y terminar de comprender todos los datos que figuran en este tipo de folios.
Bueno, esto es como la primera parte de este tema. Luego, nosotros vamos a ver, ahí yo no sé si lo voy a dar tan como Keeper, sí, por ahí voy a individualizar algunas situaciones, pero porque si nosotros vemos principios registrales y vemos los pormenores en cada uno de esos principios registrales, estamos viendo prácticamente toda la ley. Keeper da los principios registrales en una parte y luego continúa con lo que es, por ejemplo, ahí estoy mirando, pero continúa con los documentos registrales, que es lo que ya vimos, y con otras cuestiones, como por ejemplo el plazo general para la presentación, qué es la retroprioridad, cuándo no convalida y demás. Pero muchas de esas cosas las vemos cuando mencionamos a los principios registrales. Con respecto a los principios registrales, es un tema también importante. ¿Por qué es importante? Porque hacen al sistema en sí de registración que tiene la Argentina, ¿no? Cuando nosotros decimos cómo es el sistema de registro en la Argentina, vamos a dar algunas de sus características, que son las que mencionamos en principio, que mencionamos hoy, pero vamos a decir que este sistema está imbuido de determinados principios, que en esos principios se constituye, en definitiva, el sistema registral argentino. Es muy común, así como les decía, miren, saben preguntarse en algunos exámenes escritos particularmente cuáles son los documentos con vocación registral o cuáles son los documentos o qué requisitos se requieren para estos documentos. Es muy común que la pregunta sea principios registrales conceptualice. Con lo cual en un oral también yo les podría preguntar, o cualquiera de mis colegas podría preguntarle, ¿me decís cuáles son los principios registrales? Y ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué vamos a tener un problema? Porque depende de dónde lo lean ustedes, no todos los autores consideran los mismos principios. Entonces, si ustedes los leen de Keeper, va a tener una X cantidad de principios. Si lo leen de otro autor, puede tener otros, algunos llamarlos de la misma manera, otros en el mismo principio meter otro. No importa, si ustedes lo leen de Keeper, lo importante es que de donde lo lean lo sepan, ¿no? Pero se los digo ahora porque después al momento de repasar van a decir, che, el principio de especialidad. No, yo no lo tengo ese, en Keeper no dice nada. Ah, pero yo lo leí de Mariani y de Vidal y lo dice así. A ver, ¿de qué se trata? Ah, pero ese es otro principio. Entonces, para que no se vuelvan locos, que sepan de antemano de estudiar, de que los autores muchas veces los conceptualizan, o sí, el concepto, no la definición, sino el concepto, es decir, el principio está llamado de otra manera y por ahí es lo mismo que lo tiene en otro autor. Y en otros autores ni siquiera lo consideran como un principio. Entonces, para que no se vuelvan locos, si lo estudian de uno, de donde lo estudien, estudienlo bien. Cuando repasen con algún compañero que por ahí leyó de otro lado, puede que no lo encuentren. Para que no se alarmen 5 minutos antes de entrar a un oral. Bien, yo se los menciono, la semana que viene los desarrollamos. El primer principio es el de rogación, a modo sencillo, es decir, el registro actúa a rogatoria de parte, no de oficio. Interviene cuando alguien lo solicita. No es que yo hago el negocio jurídico y el registro toma conocimiento y de oficio dice, che, tenés que registrar eso. No. Es el principio que rige es el de rogación. Otro principio importante es el de especialidad, que algo yo ya mencioné con el tema de la matriculación, con la identificación del objeto, porque hablamos de una especialidad en cuanto al objeto y una especialidad en cuanto al sujeto. Entonces es otro principio de especialidad. También habla de la especialidad del título causal. Otro principio es el de legalidad. Ya vamos 3.
el principio de legalidad. Es decir, todo lo que se realice, el trámite registral, tiene que ser realizado de acuerdo a derecho. Si se hace de acuerdo a derecho, el trámite es legal. Y esa inscripción es legal, independientemente, o lo que da lugar, en definitiva, perdón, a la actividad calificadora del registrador. Otro principio, no importa que lo conceptualicen ahora en 2 renglones, después ustedes lo van a poder leer y seguramente la semana que viene cuando lo termine de desarrollar lo van a tener un poco más, lo vamos a extender un poco más, lo vamos a profundizar y ustedes ya lo van a haber leído y van a comprender mejor. Otro principio es el de tracto sucesivo. El de tracto sucesivo. El principio de tracto sucesivo lo que implica es una correlación o una sucesión perfecta y continua de titulares. Es una correlación o una sucesión perfecta y continua de titulares. Tiene que ser una cadena perfectamente establecida. La excepción al principio de tracto sucesivo es el tracto abreviado. Es decir, en algunos casos, esta sucesión de titulares y sucesores, de adquirentes, puede no darse, aunque en realidad se da por fuera del registro, esa sucesión, lo que no se da dentro del registro, en la inscripción en sí misma. Después lo vamos a ver. Esto que yo les digo del tracto sucesivo y el tracto abreviado, lo menciono por lo que dije hace 2 segundos, cuando les decía que algunos autores nombran diferentes principios. Para algunos autores, el tracto abreviado también es un principio, y para otros, el tracto abreviado es una excepción al principio de tracto sucesivo. ¿Se entiende? Por eso lo mencioné. El keeper está tratado como una excepción al tracto sucesivo. El principio de exactitud, es decir, lo que se incorpora al registro se considera que es exacto. El principio de legitimación, este principio de legitimación lo que plantea es reconoce como legítimo aquel que está siendo titular del registro, del derecho que se incorpora. Por eso también menciono nuevamente esto. Hay autores que hablan del principio de fe pública registral y otros hablan del principio de legitimación. Y el principio de legitimación o legitimidad es una presunción en realidad. Lo da en grado de presunción. Se considera o se presume que está legitimado la persona que se incorpora. Estos son algunos de los principios, no todos los principios que menciona aquí, pero yo me voy a quedar con estos. Y la semana que viene vamos a desarrollarlos un poquito más con respecto a cómo funciona este sistema, cómo funciona el tracto sucesivo, cómo funciona cómo es la excepción al tracto abreviado, y particularmente algunas cuestiones que tienen que ver con bloqueo registral, es decir, no vamos a ver toda la ley,
sino que vamos a ver lo más importante de la ley. Cómo figura, cómo es el sistema de bloqueo registral, cuáles son los plazos, cómo se inscribe o cómo se pide la anotación en un registro, qué es la retroprioridad, qué es la reserva de rango, que eso lo ven luego. Es importante saberlo porque se lo pueden preguntar acá, pero también se lo pueden preguntar en derechos reales de garantía. Por eso es importante a veces como conjugar uno y otro. Bueno, Una nada. consultita, doctor. Sí. Respecto al principio de especialidad, dijo que en cuanto al objeto, al sujeto y al título causal. Sí, al título causal. Sí, sí. Después la semana que viene lo vemos bien, si hay que aclarar alguna cosita más. Bueno, nada más, nos vemos el martes que viene. Profesor, Estamos tengo bien con una las clases. consulta. Gracias. Ah, sí, Sí. todavía no me pasaron la nota, yo hablé con la doctora Villanustre, me dijo que me iba a averiguar, pero como que se les pasó la nota. ¿Del no, oral? Del oral, del primero. Ya anoto tu nombre y lo reclamo. ¿Dale? Sí, yo le mencioné la clase, ¿Rendiste en recuperatorio o en parcial? no, en parcial. Listo. Bueno, gracias. No, por favor. Hasta Bueno, luego. chao, hasta luego.